El referee es Carlos Elizondo Mayer Serra esta noche. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Dinos, por favor, que ya se acabó la pelea, ya no va a haber pelea. Se van a tener que someter los empresarios al mandato de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero, por supuesto, expresan su contrariedad. Pepe, buenas noches. Mira, no árbitro ninguno, pero te podré dar mi opinión, que la verdad en este caso le doy la razón a ambas partes y te voy a explicar por qué. Tiene razón la secretaria, tiene razón el presidente, que esto no va a provocar inflación, porque a diferencia del momento al que hacía referencia Carlos Salazar, cuando se subieron los famosos 10, 20, 30% del salario tras la devaluación de febrero del 82, ahí estábamos en un contexto de altísima inflación y ahí, por supuesto, tuvo ese impacto. Y entonces los salarios mínimos realmente eran los salarios que pagaban. Si un gran porcentaje de la población vivía del salario mínimo, entonces tenía un impacto muy directo. Hoy, Pepe, todos sabemos que es muy difícil contratar a alguien por 150 pesos diarios. Es un salario de referencia, es un salario que en algunos sectores muy menores se utiliza, pero en el grueso de ellos se paga más que el salario mínimo. Y como vimos en la frontera, y tiene razón la secretaria, pues no tuvo demasiado impacto en términos de el costo del trabajo, pues porque el grueso de los trabajadores no estaban en el salario mínimo, afectó en algunas prestaciones, aumentó en parte la capacidad de compra y hay que estar muy contentos. La diferencia, Pepe, es que cuando subió el salario mínimo en el 2019, no estábamos en medio de una pandemia como esta. Y sí hay un argumento que para ciertas empresas esta subida puede ser la gota que derrama el vaso. No creo que es la que los vaya a quebrar a ese número de empresas tan grandes que dijeron, pero ciertamente en un contexto como este, Pepe, en un año como este, donde la pobreza ha aumentado, hay casi 10 millones más de pobres, donde la informalidad ha aumentado de forma importante, donde 5 millones de mexicanos siguen buscando trabajo, pensar que por decreto vas a poder aumentar el nivel de vida de los mexicanos es absolutamente ilusorio. Contrario a lo que dice la secretaria del Trabajo, hoy los mexicanos ganan menos dinero en conjunto que antes porque la crisis ha sido brutal y el salario mínimo que aumenta pues no va realmente a ser una diferencia importante. Uno, para todos los que están desempleados, ninguna diferencia va a ser, y para todos los que están en la informalidad, pues no acatan la formalidad, lo que la ley impone, y tiene razón Carlos Salazar, Pepe, que esto pues va a incentivar aún más la informalidad. Y por último, Pepe, lo que es trágico es que esto sea en un contexto de una serie de decisiones a lo largo de esta administración que ha llevado a pues una condición muy poco favorable para invertir en México. Y uno puede ver en cualquier dato asociado con inversión privada como con la cancelación del aeropuerto empieza a decrecer la inversión privada, aunque ha habido un rebote de la brutal caída del segundo trimestre del año, pues sigue estando muy por debajo de los niveles que se encontraban en el 19 o en el 18, y el resultado neto, Pepe, es que el crecimiento que tendremos el año entrante no va a compensar la brutal caída de este año, y los niveles de riqueza que teníamos en el 2018 difícilmente los veremos en este sexenio. Justamente es lo que argumentan los empresarios que salen ante los micrófonos y ante las cámaras para denunciar su desacuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que actuó conforme la propuesta del presidente López Obrador. Hay incluso quien no lo dice en público, pero sí bajo la mesa, señalando que es una acción de orden populista del gobierno federal. Mira, por supuesto es una señal electoral muy importante, subió el salario mínimo. Creo que el presidente, esto lo arrancó realmente Miguel Ángel Mancera y Salomón Chertorinsky, entendieron muy bien que el salario mínimo ya no era lo que era antes, que era un referente, como decía, que muy pocos mexicanos cobran realmente el salario mínimo y que había un gran espacio para subirlo. Anunciar ese aumento es muy popular, su impacto verdadero en los ingresos de los mexicanos va a ser muchísimo menos que ese 15%, insisto, solo en un pequeño porcentaje de la población realmente gana el salario mínimo. Yo te reto, Pepe, a que encuentres quien te trabaje 8 horas por el salario mínimo en la Ciudad de México. Sospecho que no lo vas a encontrar.
Gracias, Carlos, por este apunte, por supuesto, con uno. Gracias a ti, Pepe, te mando un abrazote. Igualmente para ti, gracias. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, mi maestro de lectura, especialista en estos temas de índole política.